Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión en vivo para Conectimed. Está con nosotros el doctor Carlos Rodea Ávila, especialista en oncología y radioterapia. Cuenta con maestría y doctorado en ciencias médicas. Es miembro de la Sociedad Mexicana en Radioterapia y la Sociedad Mexicana de Oncología, quien nos hablará sobre el cáncer de mama. Y nuestra moderadora, la doctora Aymara García, médico general por la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río, Cuba. Muy buenas tardes, doctor Rodea. Bienvenido a la sección en vivo de Conectimed. Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, al auditorio, a ustedes, agradeciendo su amable invitación. En el día de hoy estaremos conversando un poco acerca del cáncer de mama, una enfermedad que afecta no solo la salud de las mujeres que la padecen, sino que también repercute en la economía, la política y se convierte en un problema social de muchos países del mundo. Entonces, para comenzar, doctor, quisiera preguntarle cuáles son los factores de riesgo que con más frecuencia se asocian a esta patología. Sí, muy bien. Bueno, pues antes que nada hay que considerar a la enfermedad del cáncer de mama como una enfermedad exponencial en las últimas décadas. Y respecto a los factores de riesgo, esto ha venido de la mano con el estilo de vida del ser humano en general, en donde pues el mundo de manera generalizada cada vez se ha industrializado más en todos los aspectos. Esto obviamente desde el aspecto alimentario, que es uno de los principales factores que se han visto involucrados, puesto que así como ha mejorado la calidad de los nutrientes y los alimentos, también esto ha permitido que estos micro y macronutrientes pues los tengamos en ocasiones en exceso, principalmente las grasas saturadas. Entonces el factor nutricional principal es las grasas saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? Bueno, pues la grasita de la carne, la grasita del pollo, ciertos agroquímicos utilizados también para la producción de vegetales y verduras, lo cual pues obviamente nos deja prácticamente pues con muy pocas opciones a no consumirlo, ¿no? Y eso aparte con toda la industrialización alimentaria que viene ya procesada, ¿no? Todo lo que viene procesado también se ha visto que tiene cierta repercusión como un factor de riesgo para incrementar la posibilidad de, no nada más el cáncer de mama, sino otros cánceres, pero bueno, en particular el de mama. Entonces, ese es uno. El otro factor de riesgo, pues es también el incremento eh, en nuestra expectativa de vida, ¿no? Ya que pues tan solo hace 100 años la expectativa de vida para un ser humano promedio era de 50 años, 60 años, digamos, ¿no? Pues eso hemos incrementado en un promedio a nivel mundial hasta los 80 años, lo cual tenemos 20 años más de posibilidad de padecer muchas enfermedades, entre ellas cáncer y particularmente cáncer de mama, ¿no? Ahora bien, el tercero y también importante es la herencia, ¿no? En donde también al incrementarse la población mundial, pues también se ha visto una cadena hereditaria en mujeres que han tenido cáncer previamente, es decir, abuelas, tías directas, hermanas o madre, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres que tienen esos antecedentes familiares tienen mucho mayor probabilidad como un factor de riesgo a padecer cáncer. Yo lo resumiría en esos tres grandes factores de riesgo. Hay muchos otros, pero esos son factores hoy en día en el mundo, digámoslo así, contemporáneo, ¿no? Doctor, ¿y siempre podemos ver un origen genético en todas las pacientes de esta patología? Sí, definitivamente todos los cánceres, existe una cosa que se llama teoría del doble hit o doble golpe a la cadena genética del ADN, ¿no? Entonces, lo que quiere decir esto es que nosotros nacemos con cierta
con cierto daño, vamos a llamarlo así, en la doble cadena o en la doble hélice del ADN, que normalmente está compensado y hasta cierto punto de la vida viene otra alteración en la otra cadena complementaria del ADN y es donde viene la transformación de estas células o la capacidad de transformación de estas células hacia un cáncer tumoral, perdón, hacia un tumor canceroso. Entonces, siempre hay un antecedente genético en todo el cáncer de mama. Muchas gracias, doctor. Hay un aspecto del que muchas veces se habla en el cáncer de mama, que es el efecto protector de la lactancia materna. ¿Esto en qué tiene su base científica? Bueno, en que más o menos entre un 70-80% de todos los cánceres de mama van a ser o van a estar relacionados y dependientes de estímulo hormonal. Entonces, así como el estímulo hormonal estrogénico y de progesteronas facilita la producción de tumores cancerosos en la mama, asimismo, el estímulo hormonal de la lactancia inhibe esta posibilidad. Entonces, por eso es que la mujer, cuando ha tenido la posibilidad de dar lactancia durante más de 6 meses, por lo menos en un embarazo, pues digamos que es un factor de protección. Entonces tiene que ver con los factores hormonales de estos tumores. No el 100% de los tumores, como dije hace un momento, están relacionados directamente con factores hormonales, pero pues un buen porcentaje sí, entre un 70 y 80%. Por eso es que por lo menos la lactancia durante 6 meses en mínimo un embarazo va a ser un factor protector, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y en aras de tener un diagnóstico cada vez más oportuno, ¿a qué edad debemos comenzar a orientar el autoexamen de mama y el examen clínico por un profesional de la salud? Claro, es una pregunta sumamente importante en cuanto a prevención. Hay que dividir a dos grandes bloques de la población femenina. Aquel bloque en donde previamente, relacionando una de las primeras preguntas, hay una posibilidad de herencia familiar, donde en ese grupo de mujeres el escrutinio o inicio intencionado de búsqueda de tumores malignos va a ser en una edad mucho más temprana. Entonces, afortunadamente, por suerte para la población, pues no es la mayoría de las mujeres. Entonces, voy a contestarlo para el general o las mujeres que no tienen esos antecedentes, ¿no? Eh, la mujer, una vez terminando la adolescencia, es decir, 18 o 20 años, debe de empezar la autoexploración. Esto es, bueno, pues delimitar la forma, la textura, el volumen de sus glándulas mamarias, ¿no? Obviamente la técnica, pues idealmente hay que acudir a un centro de salud o un centro de atención de la salud para que les puedan explicar con más detalle cómo es la correcta autoexploración. Ahora bien, viene el otro paso donde una vez que la mujer ya cumplió entre los 40 a 45 años, dependiendo la literatura, dependiendo la norma oficial que se utilice en cada país, pero vamos a poner en México, a partir de los 45 años, toda mujer que ha cumplido los 45 años, haya dado lactancia, haya tenido embarazo, tenga o no tenga otros antecedentes, debe de comenzar un escrutinio con estudios dirigidos con ultrasonido mamario y con mastografía anual, ¿no? De eso como rutina. Anualmente, un ultrasonido y una mastografía cada año, a partir de los 45 años de edad. Insisto, siempre y cuando no se tengan antecedentes directos de cáncer de mama en la familia, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Ahora quisiera preguntarle un tema un poco controvertido, sobre todo en temas oncológicos, que es el uso de Ajá. anticonceptivos orales, que en muchos padecimientos la literatura los refiere como elementos protectores y a veces como factores de riesgo. ¿Qué relación tienen estos medicamentos específicamente con el cáncer de mama? ¿Cuánto tiempo se pueden utilizar? O si existen algunos que recomiende sobre otros. Claro. Bueno, miren, los anticonceptivos orales también han ido evolucionando en lo largo del tiempo, en las décadas, ¿no? Podríamos decir que hoy en día los que están realmente autorizados y que se venden de manera generalizada o que inclusive se proporcionan en las instituciones públicas de salud, ya todos tienen una microdosis hormonal. Ajá. Ya no se utilizan los famosos estrógenos conjugados cada vez menos a dosis altas. Entonces, eso ha permitido que difícilmente este sea un factor de riesgo directo para padecer cáncer de mama. Y también, siempre y cuando, pues no se utilicen más allá de 3 o 5 años de manera consecutiva. Ajá. Entonces, no es lo mismo una paciente que ha utilizado, vamos a suponer, 9 años anticonceptivos orales, pero durante esos 9 años ha hecho pausas, por ejemplo, de 1 año, 6 meses, aquella mujer que lleva 6 años sin ninguna pausa, ¿no? Entonces, es un poquito relativo, sigue siendo controversial esta situación, pero para no confundir, yo diría, si una mujer decide utilizar anticonceptivos orales, no tiene por qué incrementar su riesgo de cáncer, siempre y cuando lo utilice no más allá de 3 años consecutivos. Ajá. Si se piensa utilizar más allá de 3 años consecutivos, se recomienda hacer una pausa, usar otro método anticonceptivo y luego retomar otra vez los anticonceptivos orales. Eso creo que me gustaría dejarlo un poquito en claro para ni satanizar, porque sí son muy útiles, ni tampoco dar manga ancha a que se utilicen de manera indiscriminada, ¿no? Esa sería Muchísimas la gracias, doctor. conclusión. Importantísima esta recomendación que nos acaba de hacer, porque sí, realmente es un tema difícil a la hora de, sobre todo los médicos generales, de dar una orientación a las pacientes. Claro. Hay otro tema, doctor. Cuando estamos realizando un examen físico, sobre todo, digamos, médicos generales que no somos especialistas en estas patologías, ¿cuáles son los elementos más importantes que tenemos que tener en cuenta al examen físico? Mm, bueno, no sé si con respecto al examen físico nos referimos a la exploración, Sí. pero en ese sentido, bueno, pues hay que considerar que por más experimentada que sea la persona, en este caso el médico o enfermera capacitada, o trabajador de la salud, porque hay ciertas zonas del país donde lo hace una persona que se le dio solamente capacitación, pero por más experimentada que sea esta persona, un tumor menor de medio centímetro generalmente no va a ser fácilmente detectado mediante la exploración, ¿no? Entonces, aquí hay que tener en consideración que, bueno, la exploración nos va a servir para cuando una lesión ya tenga más o menos un promedio de 1 centímetro o más. Ajá. Entonces, obviamente, entre más exploraciones, más posibilidades de revisar a las pacientes se tenga, pues va adquiriendo mayor capacidad para detectar pequeñas lesiones sobre todo. Ahora, aquí haría también como un parteaguas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son como mm, los aspectos que tendríamos que ubicar muy puntuales? Generalmente, si son lesiones múltiples en una misma mama o si son lesiones en ambas mamas, generalmente eso va a ser una lesión benigna. Ajá. Si es una lesión que a la palpación molesta, incomoda, duele, a la paciente obviamente, generalmente va a ser una lesión benigna. Ajá. Si es una lesión que se mueve fácilmente, que se desplaza, que se palpa como con una característica como si estuviéramos tocando una gomita de grenetina, también
eso nos da la indicación de que lo más probable es que sea una lesión benigna, ¿no? Si es una lesión que es más palpable o más voluminosa durante o días previos a la menstruación, también lo más probable es que se trate de una lesión benigna, ¿no? Entonces, para poder diferenciar bien, y la contraparte, ¿cuál sería? Si es única lesión, es decir, una sola lesión en una sola mama, ahí ya empezamos con un poquito de problemas. Ya nos prende un foco amarillo. Si es una lesión que casi no duele o casi no incomoda la palpación, también es un foco amarillo. Si es una lesión que difícilmente se desplaza en la glándula mamaria, también sería un foco amarillo. Y finalmente, si es una lesión que se palpa muy dura, como una piedrita o como vamos a decirlo así, como un terrón de azúcar, ¿no? Entonces, con esas características, o si se juntan esas características, a mí como médico me tiene que prender un foco rojo y enviarlo directamente al especialista, ¿no? O realizar los estudios correspondientes, que es un ultrasonido mamario con Doppler. Esto es muy importante, el ultrasonido mamario tiene que ser con Doppler, con técnica Doppler. Y la mastografía para que se complementen y ya con eso enviarlo al especialista, ¿no? No sé si eso es correcto, Sí. lo de la pregunta. Al rato usted nos mencionaba algunos de los métodos de escrutinio. Quisiera que usted nos dijera cuál es el más efectivo para esta enfermedad, teniendo en cuenta que muchas veces hay lesiones tan pequeñas que pasan de largo durante la exploración. Pues sí, los métodos de escrutinio siguen siendo los mismos y la recomendación sigue siendo indiscutiblemente realizar el ultrasonido mamario con Doppler y la mastografía, que en general hoy en día casi todos los centros que cuentan con mastografía suelen ser mastografías digitales. Esto también es importante. No es que sea indispensable, pero sí es mucho mejor si la mastografía se realiza con un equipo digital, porque nos permite hacer acercamientos directos a ciertas zonas que tenemos interés o poder modificar ahí contrastes de la imagen, ¿no? Pero bueno, ese es el escrutinio hoy en día, no hay ningún otro que lo haya sustituido como escrutinio. Ya para afinar un diagnóstico puede haber otras técnicas, como pueden ser una resonancia magnética, que generalmente tanto la resonancia magnética como un estudio todavía un poco más sofisticado llamado PEM, que las siglas significan mastografía por emisión de positrones. El PEM es como un PET, pero solamente de la mama. Es un estudio que combina imagen con rayos X y medicina nuclear. Entonces, este es el más sofisticado de todos. Y estos se utilizan, tanto la resonancia magnética como el PEM, se van a utilizar solamente cuando se tiene mucha duda o el diagnóstico no ha sido confirmatorio, o básicamente duda en la mastografía y en el ultrasonido, ¿no? Complementado con la exploración, obviamente. Bueno, y en estos estudios, ¿cuáles son los signos radiológicos que más nos orientan sobre la malignidad del proceso? Bueno, la distribución en la mastografía, la distribución de las microcalcificaciones. Eso es lo más trascendente de una mastografía. Como las microcalcificaciones son radiopacas, entonces se van a ver muy, muy bien definidas en una mastografía. Y esa mastografía nos va a permitir detectar justamente lo que decíamos hace rato, lesiones que son prácticamente microscópicas o simplemente que no se pueden palpar a la exploración. Y el ultrasonido nos va a permitir diferenciar también si hay o no, por ejemplo, componente líquido, ¿no? Como en las lesiones quísticas, que generalmente no son malignas, o si hay un componente altamente vascularizado, que eso es muy peculiar y muy característico de una lesión maligna, la vascularización en el ultrasonido. Y las microcalcificaciones condensadas en la mastografía. Yo lo resumiría con esas dos situaciones. Vascularidad por ultrasonido
y microcalcificaciones condensadas en un punto específico de la mastografía, ¿no? Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, doctor, está en relación con las metástasis más comunes del cáncer de mama. ¿Cuáles son estos lugares que siempre debemos checar ante una paciente con esta patología? Claro, pues miren, desafortunadamente el cáncer de mama suele tener tres sitios principales de metástasis, que va a ser en huesos a nivel óseo, ¿no? En cualquier parte de la economía ósea. La segunda es a nivel pulmonar, sería en segundo lugar, pulmones es el segundo sitio de metástasis. Y el tercer sitio, y también muy trascendente, es al encéfalo, al sistema nervioso central, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo de la localización, del número de metástasis y del volumen de las metástasis, es decir, el tamaño de esas metástasis, pues van a ser los síntomas y por las alteraciones que se pueden llegar a provocar, ¿no? Gracias, doctor. Teniendo en cuenta los patrones histológicos, ¿cuáles son los que con más frecuencia ven su práctica clínica? Perdón, ¿me repite la pregunta, doctora? Disculpe. Ya cuando vamos a un diagnóstico por anatomía patológica, ¿qué tipos histológicos del cáncer de mama son los que con más frecuencia ve usted en la práctica? Sí, bueno, los dos más comunes son el carcinoma ductal y el carcinoma lobulillar. El carcinoma lobulillar afortunadamente ha caído en una categoría que prácticamente se considera como una lesión casi benigna, vamos a llamarlo así, ¿no? En donde el tratamiento suele ser únicamente con cirugía. En cambio, el otro y más frecuente es el ductal o intraductal, y esa es la lesión histológica más común de todos, ¿no? También puede haber otras variantes como pueden ser los sarcomas, como pueden ser los linfomas de la mama, porque en la mama también puede haber linfomas, pero suelen ser mucho más raros, ¿no? Digamos que tanto entre los carcinomas lobulillares como los ductales van a abarcar un 95% de todos los cánceres de la mama. Muchas gracias, doctor. Ahora quisiera hacerle una pregunta que incluso es una duda mía muy personal y me parece un tema también polémico. Se trata de estas pacientes que tienen larga data de una historia familiar de cáncer y en un momento determinado llegan y nos dicen, no, yo me la quiero hacer una mastectomía antes Mm. de que dé positivo de un cáncer de mama. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, sí, sí hay eh, digámoslo así, una alta prevalencia de cáncer en la familia. Y si existe un patrón genético, ¿no? Bien caracterizado en esa paciente, sí está justificada y es muy válido realizar una mastectomía profiláctica bilateral. Ahora, hoy en día existen pruebas de huella genética que nos pueden dar, digamos, pues, una orientación bastante puntual de qué paciente efectivamente valdría la pena realizarlo y qué paciente no. Desafortunadamente la prueba es cara, ¿no? Suele costar entre 35,000 hasta 50,000 pesos, dependiendo de dónde se lleve a cabo, pero nos hacen un mapeo genético, ¿no? Familiar, en donde nos van a determinar si la paciente tiene ciertas eh, alteraciones genéticas heredadas, obviamente, y que eso nos justifica la mastectomía profiláctica, ¿no? Hoy en día ya no es así como, pues es que mi abuelita tuvo cáncer y mi tía también, pues yo me quiero hacer una mastografía, ¿no? No sería como el paso más adecuado. Valdría la pena primero hacer ese mapeo genético y si es de alto riesgo, pues entonces sí llevar a cabo el procedimiento, ¿no? En una edad temprana, quiero decir. Muchas gracias, doctor.
Para finalizar, quisiera hacerle una última pregunta. Los avances tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de enfermedades oncológicas han sido gigantescos en las últimas décadas. ¿Cómo ve usted la patología del cáncer de mama dentro de las enfermedades oncológicas en este sentido? Bueno, pues tenemos ahí un reto muy serio porque el cáncer de mama para la mujer y el cáncer de próstata para el hombre son las entidades que se han convertido en ya sabemos ahora que hay una pandemia, ¿no? Pero bueno, es una similitud, es un problema epidemiológico serio porque ha ido incrementando la frecuencia del cáncer de mama y de próstata de manera exponencial década con década, ¿no? Por ejemplo, simplemente en México, hasta hace 15 años, el cáncer de cérvix, que es un cáncer también prevenible, abarcaba el primer lugar a nivel nacional. En cambio, el cáncer de mama estaba entre el segundo o tercer lugar, dependiendo el año que se revisara de estadística. Hoy en día es por mucho, pero por mucho 3 veces más el primer lugar en cáncer con respecto a cáncer de cérvix, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto, que desafortunadamente ha ido incrementando de manera exponencial y va directamente proporcional al desarrollo del país, ¿no? Entonces, entre más desarrollado económicamente está el país, o más industrializado, más bien dicho, más cáncer de mama. Entre menos industrializado, menos cáncer de mama. Y por otro lado, también las técnicas tanto de diagnóstico como los tratamientos se han ido sofisticando de manera también exponencial. Digo, para bien, porque ahora tenemos muchas herramientas en muchos aspectos para el tratamiento de este tipo de cáncer, lo cual ha ido también prolongando la supervivencia de estas pacientes, ¿no? Entonces, en promedio, una paciente hace 2 décadas, en promedio, su promedio de expectativa de vida una vez que era diagnosticada era de 2 a 3 años. El promedio actual es de 10 o más años, ¿no? Entonces eso ha cambiado radicalmente. Pero la complejidad de los tratamientos también se han ido incrementando mucho y también los costos, ¿no? Entonces como que todo ha ido encadenado, ¿no? Sí hay mejores diagnósticos, hay mejores tratamientos, pero también son mucho más caros, pero también hemos logrado prolongar la vida de las pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues todo tiene un precio relativo en esta situación médica, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias, doctor Rodea, por acompañarnos hoy y ofrecernos tan amablemente sus conocimientos. Esperemos que les sea de mucha ayuda a todos los que estén viendo pues esta entrevista y ojalá podamos contar con usted nuevamente en el programa. Pues muchas gracias y disculpen que me tuve que mover despacio, pero espero que haya sido de utilidad. Un abrazo Claro y que sí. les agradezco nuevamente. Bye bye. A usted. Agradecemos al doctor Carlos Rodea por su valiosa participación y por compartirnos sus conocimientos. Igualmente a la doctora Aymara García como moderadora en esta entrevista. También agradecemos a los profesionales de la salud por acompañarnos. Y los esperamos en la próxima transmisión de Conectimed en Vivo.